Hola y un saludo a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo que nos seguís a través de iVoox y también a través de YouTube. Soy Antón García Fernández y os hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Un día bastante lluvioso y gris, todo lo contrario que lo que el Celta ha conseguido. Algo impresionante el domingo pasado en el Santiago Bernabéu. Y para hablar de todo ello tenemos a una buena amiga que aparece por segunda ocasión ya en nuestro bar celeste. Hoy Fernando no puede estar en esta grabación, entonces pues haremos otra grabación con él próximamente. No hemos conseguido cuadrar los horarios de todo el mundo, pero Fernando también participará en algún momento del programa después de nuestra conversación con Guada Guerra, que ya está preparada al otro lado del charco en Vigo. Guada, ¿cómo van las cosas después de que el Celta haya conseguido ese puntito, que es un puntazo, un punto de oro en el Santiago Bernabéu? Muy buenas, Antón. Te mando un saludo desde aquí, desde tu tierra, desde tu Vigo, con toda la salitre, que te llegue un poquito de nosotros desde aquí. Pues la verdad es que se ve el cielo más celeste, ¿no? Se ve todo más optimista, vuelve a brillar la luz del sol. Bueno, parece que en 2 semanas se ha salido de ese túnel gris en el que vivía el celtismo durante los últimos meses. Queda mucho por hacer, pero las cosas ya se ven de otra manera. Bueno, lo primero que hay que decir para todos los oyentes es que escuchéis el CIES Podcast en ciespodcast.es con Guada Guerra y Rafa Valero, que es un programa maravilloso, no solamente para los vigueses, sino para cualquier persona que esté interesada en la cultura, en la música, en la literatura, en el cine, bueno, en lo que sea. Por supuesto, en el fútbol también. Lo tenéis en CIES Podcast, en el ciespodcast.es. También en esas historias insólitas que tú nos traes, que tú nos prestas, que tú nos acercas, nos cuentas con asiduidad una vez al mes, que siempre nos traes historias, personajes, anécdotas, bueno, desconocidas para nosotros, pero siempre muy interesantes, y que te agradecemos siempre que te prestes a hacerlo con nosotros, así que allí también te pueden escuchar a ti. Bueno, ya sabes que es un placer para mí, Guada, y participar en el CIES Podcast, y además la próxima vez que grabemos, no sé si va a ser en este mes de febrero o a principios de marzo, tengo una historia muy, muy insólita que tiene que ver de alguna manera con la música, y bueno, lo dejo ahí en el aire y ya verás. Sin spoilers, ¿no? No vamos a hacer ningún spoiler porque realmente es una historia muy poco conocida, pero que es muy curiosa y que creo que va a ir muy bien en esos músicos insólitos, a pesar de que, lo digo, esta persona no es un músico, pero sí tiene relación con la música. Pues como todo lo que nos traes, deseando escucharlo. Bueno, en cuanto al Celta, Guada, yo la verdad es que no. ¿Pero tú te esperabas este empate en Chamartín? Yo cuando el Celta logró la victoria ante el Sevilla hace ya un par de semanas y se hablaba en Vigo mucho, yo creo que el juego de palabras más dicho durante toda esa semana fue lo de punto de inflexión, ¿no? El primero en decirlo era el propio Yago Aspas, nada más terminar el partido ante el Sevilla. Yo decía que aquella victoria, más que un punto de inflexión, que aquello estaba por ver, había servido para quitar una losa de encima a la afición, a Óscar García desde el banquillo, al vestuario, que después de ese buen partido contra el Valencia en el que no había conseguido sumar en el equipo, después de todas esas semanas en las que se veían ligeras mejorías pero no llegaban los resultados, yo era de las que decía, mira, el juego me da igual, el Celta necesita sumar como sea, de rebote y en el 94, pero necesitamos los 3 puntos. Cuando esos 3 puntos llegaron ante el Sevilla y se hablaba eso de punto de inflexión, yo decía más bien que era el haberse quitado una losa, un peso de encima que el Celta llevaba carreando y que le estaba lastrando ya demasiado. Entonces, en esa semana previa sí que se forjó una ilusión de, bueno, ahora que ya hemos sido capaces de ganar, ahora ganamos en el Bernabéu. Sí es cierto que yo tenía esperanzas en el partido, porque sí creo que el Real Madrid es un equipo que al Celta le deja jugar, ¿no? Y más con la plantilla que tiene, que el Celta iba a estar cómodo en el partido, iba a salir con ganas. Viajaba mucha gente, también muchos celtistas se desplazaron al Bernabéu, no solo estuvieron en el estadio, sino que ya arroparon al equipo desde su salida del hotel. Y yo antes de empezar el partido lo comentaba con un amigo y le decía, vamos a puntuar.
Cuando Smolov marca el primer gol, el golazo en el minuto 7, él me contestaba, ganamos seguro. Y yo le decía, bueno, queda mucho partido, estamos en el Bernabéu, pero yo sí tengo esa sensación de que vamos a puntuar. Por eso cuando al final se consiguió, yo creo que ahora sí que podemos hablar de ese punto de inflexión, de que si nos vamos a hace solo 3 semanas, pues bueno, la diferencia son 4 puntos, pero han cambiado muchísimas cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Además, es cierto que muchos vigueses viajaron a la capital de España, entre ellos nuestro amigo y colaborador Mon y el propio Fernando, que estuvo en Balaídos, y de eso hablaremos en la segunda parte del programa con él. Decía en el CIES Podcast, precisamente, Javier Maté, que el Celta iba a competir, que iba a jugar bien contra el Real Madrid, pero más allá del hecho de que el Madrid deje más espacios, permita jugar al Celta un poco más, ¿qué otras claves viste en el partido? ¿Cómo es posible que el Celta jugase ese partido contra el Madrid y en cambio en otros encuentros pues no de la talla? Pues yo creo que además de esos espacios de los que habla Javier Maté, al que siempre es bueno escuchar porque aprendemos día a día, porque vamos, nadie lee los partidos, el fútbol y lo que sucede en el Celta, yo creo, mejor que él. Yo creo que se acumulan muchas cosas. Creo que al Celta le sentó muy bien, pese a que yo era de las dudosas en su momento, creo que al Celta le sentó muy bien el mercado de invierno. Creo que Bradaric permite jugar mucho más cómodo a Okay. Creo que además se nota mucho la mejoría en defensa. Creo que Murillo ha dado un plus que era necesario. Smolov todavía está por ver todo lo que puede dar, pero apunta maneras, la cosa pinta bien, y que yo creo que a todo eso, y más allá de lo que se vio en el campo como juego, un factor fundamental para que se desarrollase así el partido fue el estado anímico. Creo que siempre nos centramos pues al final en si la pelota entra o no, o en el buen pase, o en aquella jugada, pero yo creo que ya lo de este Celta era una cuestión de actitud, y cuando el Celta salió al Bernabéu el pasado domingo se vio una actitud diferente a la que se había visto en las semanas previas. Desde luego la actitud fue la de no tenerle miedo al Real Madrid, pese a jugar en el Santiago Bernabéu. Y después yo creo que, no sé si estás de acuerdo o no, Guada, pero para mí este punto fue un punto que se consiguió de una manera coral, ¿no? Yo creo que todo el equipo realmente pues ayudó en todas las facetas del juego, sufrió lo que había que sufrir, marcó los goles cuando había que meterlos, y la verdad es que yo vi a este Celta por primera vez prácticamente, o una de las primeras veces en esta temporada, jugar como un verdadero equipo en el que todos los jugadores iban en pos de una misma cosa, en pos de un mismo objetivo, ¿no? Totalmente, al final la solidaridad de unos con los otros, los momentos en los que hay que defender, el hecho de defender todo el equipo, esta solidaridad en el juego también es una cuestión de actitud, y tampoco habíamos visto esa actitud antes, como te decía, pero creo que también es un punto que se consigue, es un partido que se logra también desde la lectura del banquillo. Los cambios de Óscar García resultaron fundamentales. Y así como en el partido contra el Valencia, intentando la misma estrategia de ir por el partido en un momento determinado, ¿no? Pues no le salió bien y no se pudo y no se consiguió, y mucha gente achacó esa derrota al cambio o a la decisión de Óscar García en ese momento. El Celta necesitaba sumar, está en una situación delicada porque las cosas no han cambiado, porque sí está fuera de descenso y es un chute anémico ver al Celta en esa posición de la tabla clasificatoria, pero realmente está empatado a puntos con el Mallorca, la situación sigue siendo la misma y de aquí a que termine la Liga van a ser finales. Creo que para conseguir esos puntos que hacen falta, para seguir nadando hacia la orilla y alcanzarla, es fundamental pues eso, querer ir a por el partido, apostar, y creo que la lectura del partido que hizo Óscar García con los cambios, que luego además salieron vuelvo a lo de antes, ¿no? con una actitud bestial, el caso de Denis, el caso de Santi Mina, creo que también hizo mucho para lograr ese punto en el Santiago Bernabéu. Quería profundizar un poco más en los cambios de Óscar García Junyent, porque sí es cierto que se le ha criticado bastante últimamente, prácticamente desde que llegó, por muchos de los cambios, como si no fuese capaz de leer el partido, como si estuviese tomando las decisiones equivocadas, que en algunos casos sí es cierto que las tomó. ¿En qué sentido crees que Óscar García acertó con los cambios, en este caso sobre el césped del Bernabéu?
creo que él mismo hacía referencia a los cambios y ha dicho en varias entrevistas desde que llegó hasta ahora que él ha tenido que actuar mucho como psicólogo de esta plantilla al final, que bueno, que yo en el mes de agosto, de septiembre, yo creo que es algo que para todos era la misma situación. Todos partíamos de un equipo, de una operación retorno que se conformaba con grandes nombres, con Denis Suárez, con el regreso de Rafinha. Bueno, todos teníamos muchas ilusiones depositadas en este equipo, las cosas empezaron a no salir, igual que llegó una decepción de alguna manera para el aficionado. Eso también se fraguó en el vestuario, ¿no? Al final las cosas no salían semana tras semana, llegaba Navidad, el equipo entró en descenso, al final todo se fue metiendo en un bucle, cambiabas de entrenador y las cosas seguían sin salir. Óscar García decía que tenía que actuar mucho como psicólogo. Creo que ahí atrás, cuando en esa rueda de prensa post partido critica la actitud de Pione Sisto y pone los puntos sobre las sillas en el caso de Pape, creo que igual que en aquel momento midió esas palabras, las dijo habiéndolas pensado mucho antes y teniendo claro lo que quería conseguir con ellas. El domingo, por ejemplo, después del partido contra el Real Madrid, se refirió directamente a los casos de Denis y de Santi Mina, ¿no? Decía que no estaban contando con minutos y que le agradecía enormemente las ganas, la actitud y el trabajo en todos los entrenamientos, porque estaban rindiendo muy bien y estaban entrenando a tope, a pesar de no estar contando con los minutos esperados, ¿no? A lo mejor por ellos. Creo que era importante recuperar a estos jugadores porque se habían caído también psicológicamente, no estaban contando con minutos porque los que habían tenido pues no los habían aprovechado. Creo que es muy importante la labor de Óscar García, ya no solo en la lectura de partido, que tienes que tenerla, tienes que querer apostar por ese partido, no conformarte con lo que estás viendo sobre el césped, sino también el hecho de, para poder dar ese paso y ejecutar esos cambios, tener recuperados psicológicamente a jugadores clave que no estaban rindiendo. Y yo creo que esto es otro mérito que hay que achacarle a Óscar. Decías que estaba siendo criticado. Yo nunca he llegado a ser crítica con Óscar, pero una vez más al final es lo de siempre, ¿no? Ni hace 3 semanas era el peor entrenador del mundo, ni ahora es el mejor del mundo por haber puntuado en el Bernabéu, pero sí que creo que objetivamente ha conseguido mucho de este equipo desde que llegó, y que este equipo había que trabajarlo mucho más allá del campo. La calidad de la plantilla al final es indiscutible, pero si llevamos 6 meses en los que las cosas no han salido, para que saliesen ahora tenía que haber un trabajo también a nivel vestuario, a nivel anímico, a nivel psicológico, a nivel cabeza, y creo que él lo ha conseguido y está recuperando a jugadores. Hablábamos del caso de Pione Sisto, pero te digo, Denis lo vimos en las 3 primeras jornadas y no volvimos a ver más a Denis Suárez, y el Denis Suárez que vimos en el Bernabéu volvió a ser el Denis al que esperábamos, ¿no? Cuando se le fichó en verano. Y ahora Denis Suárez parece que incluso tiene problemas físicos, no sé si va a poder estar en el siguiente partido, pero sí es cierto, y creo que esto es muy importante, que Óscar García está entendiendo que si el Celta se va a salvar del descenso este año, no va a ser solamente gracias a las nuevas incorporaciones del invierno, sino que tiene que recuperar anímicamente y también físicamente a los jugadores que ya estaban, porque a partir de ahí, a partir de esos jugadores y a partir de ese conjunto, pues el Celta es como realmente tiene que ir construyendo ese... Y yo creo que se pueden conseguir muchas cosas, porque yo lo repito mucho esta semana, y es el sabor agridulce de que se me quedaba después del partido del domingo, ¿no? Ver el calendario y ver que estamos en febrero. Y qué bonito hubiese sido esto en octubre, y por qué esto no sucedió antes, ¿no? Llega ahora, mejor, obviamente, pelear por la permanencia con un equipo así, recuperado, con lo que veíamos hace un mes, pero sí que es cierto que la calidad de la plantilla es indiscutible, ¿no? Como te decía, entonces, si ahora consigue Óscar en este caso, pero el celtismo en general, ¿no? Recuperar a estos jugadores claves con los que hasta ahora, no es que no se pudiese contar, sino que no rendían según lo esperado cuando se contaba con ellos, creo que va a ser fundamental, porque al final el Celta, entre todos estos nombres de verano, de esa operación retorno, ¿no? Y los fichajes de invierno, tiene fondo de armario, tiene banquillo. Llevamos semanas con Yago con 4 tarjetas, ahora a ver qué pasa con Denis de cara al partido de
del Leganés con esas molestias. Hay banquillo para rotar y para que las cosas sigan saliendo. Las jornadas que quedan hay que seguir sumando mucho y yo no quiero llegar al final de temporada con la agonía de años pasados, porque creo que ya no, el celtismo no resiste tantos sustos. Estoy de acuerdo y desde luego, volviendo al partido del Bernabéu, Guada, yo creo que hay muchas cosas que se pueden aprender, pero teniendo en cuenta que un equipo como el Madrid, probablemente el mejor equipo de España en estos momentos, líder de la Liga pese a este empate, jugando yo creo este año mejor que el Barcelona, por lo menos siendo más sólido que el Barcelona, que un equipo como el Real Madrid no haya conseguido tirar a gol por dentro de los 3 palos en todo el primer tiempo es un verdadero logro, con lo cual creo que la defensa ha estado, desde mi punto de vista, irreconocible, porque uno de los problemas de la defensa céltica es bueno, que ha tenido en partidos anteriores pues bastantes errores, bastantes momentos de indecisión y parecía una defensa completamente diferente sobre el césped del Bernabéu. Aparte de la defensa, Guada, ¿qué puede el equipo aprender de este partido frente al Madrid y de este punto de oro que han conseguido sacar? Yo creo que sí que ha habido un cambio sustancial en la defensa en las últimas semanas, ¿no? Desde la llegada de Jason Murillo, que se nota que el equipo, además, lo decíamos antes, ¿no? Es más solidario cuando todo el equipo tiene que defender, defiende, que se da el 110% por cada balón, que se vieron muchas cosas a nivel defensivo, ya no solo en el Bernabéu, se venían viendo en las últimas semanas, pero sí que es cierto que al final, en la victoria frente al Sevilla, se habló de la victoria del Celta, pero se comentó mucho también lo poco que había propuesto Lopetegui desde el banquillo, ¿no? Al final, el Sevilla que se había visto, que bueno, que también facilitó, ¿no?, esa victoria del Celta. Pero es que lo de este domingo era todo un Real Madrid realmente yendo a por los 3 puntos. Y si el partido, si ese golpeo de cabeza de Aidú antes del descanso entra y el partido se va al descanso con un 0-2 favorable al Celta, las cosas hubiesen sido muy, muy diferentes. Yo en ese sentido, la verdad es que estoy un poco cansado de la actitud de ciertos periodistas en España, que parece que cada vez que el Madrid o el Barcelona no ganan un partido, pues es porque no han jugado bien y se olvidan del juego del contrario. Yo creo que el Celta planteó un partido muy sólido en el Bernabéu y no fue necesariamente por los errores o por la falta de tino del Real Madrid, sino también por el magnífico trabajo del Celta en varias fases del partido, ¿no te parece? Sí, totalmente. Y además, esto también lo comentaba Óscar al finalizar el encuentro y el propio Yago Aspas, ¿no? Al final el partido se había preparado mucho, estaba muy planificado, estaba muy estudiado y las cosas salieron. En otras ocasiones no habían salido, la suerte no había sonreído al Celta. En esta ocasión el fútbol fue más justo y sí, yo creo que el empate es más que justo y que una victoria del Celta tampoco hubiese extrañado a nadie que hubiese visto el partido al completo, ¿no? Al final, que cuando se puntúa ante los grandes, hablabas del Barça o el Real Madrid, pues sobre todo ellos, ¿no? Cuando se puntúa entre los grandes, yo creo que ya, decías, me enfada mucho la actitud de ciertos periodistas, yo creo que ya no me enfada por hastío, ¿no? Por estar acostumbrada a ella, que ya directamente cuando no se habla desde la objetividad, pues ya llega un punto que prefiero ignorar ciertas opiniones, pero creo que eso, que cualquiera que hubiese estado sentado frente al televisor el pasado domingo y hubiese visto el partido, calificaría como justo el empate y no calificaría tampoco como injusta una victoria del Celta en caso de que se hubiese producido. Yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho comentaba eso con algún amigo, que realmente habría sido muy injusto para el Celta no conseguir al menos ese punto. Y yo creo que incluso si se hubiese perdido ese partido, como casi ocurrió, pues yo habría leído el partido también de una manera positiva. El problema es leer partidos de manera positiva, tener buenas sensaciones y después tener la bolsa vacía, ¿no? Pero desde luego el Celta a mí me sorprendió en muchos sentidos, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos visto del equipo hasta el momento. Y hablando de eso, Guada, yo reconozco que me encuentro entre los que, bueno, pues eran muy escépticos
con los fichajes de invierno, en el sentido de que me parecía que se estaba tardando mucho, que no se estaba moviendo ficha con rapidez. Y después, cuando se anunciaron ciertos nombres, pues la verdad es que yo estaba de nuevo bastante, o me sentía bastante escéptico en ese sentido, ¿no? ¿Tú crees, por lo que hemos visto hasta el momento, ya sé que no puedes ver el futuro, pero crees que la directiva ha acertado con los fichajes de invierno? Me mantengo en mi posición inicial, es decir, yo era escéptica con los fichajes, dando la posibilidad a que funcionasen. Es decir, que ahora salga bien y que se haya acertado con los fichajes, que sí, que creo que sí, que en lo que hemos visto funcionan y están bien, no hace que me retracte de lo que yo critiqué durante el mercado invernal, que al final es que empezó enero y en el Celta urgía fichar y pasaban las semanas y los fichajes no llegaron. Yo entiendo que el mercado invernal es un mercado muy complicado, que las cosas al final salieron bien, parece que sí, pero también podían haber salido mal. Realmente cuando en las primeras semanas de mercado escuchábamos las peticiones de Óscar García en sala de prensa, pedía jugadores que conociesen la liga, que no necesitasen periodo de adaptación, que no tuviesen tampoco barreras idiomáticas al final, que se integrasen en el vestuario, ya que, pues volvemos a lo de antes, ¿no? La situación del vestuario no era la idónea, anímicamente hablando, mentalmente hablando, pues algo que ayudase a contrarrestar eso. Se habló mucho de la posible llegada o no y los beneficios o las desventajas de un fichaje como el de Augusto Fernández. Yo era partidaria del mismo, sobre todo a nivel vestuario, independientemente de lo que a día de hoy pudiese aportar Augusto en el campo, que tampoco creo que fuese poco, pero a nivel vestuario creo que sí que hacía falta algo así. Con la llegada de Murillo, yo es un fichaje que vi bien y que valoré positivamente. Las llegadas de Bradarić y de Smolov decía que, que todo podía ser, que sí que eran grandes nombres, que sí que tenían pues, una reputación, pero sí que es cierto que si llegaban a este Celta en este mercado invernal, porque recientemente no habían podido rendir lo esperado, que había que ver cómo encajaban aquí, que a día de hoy parece que están encajando, desde luego. Eso no quita que en enero esperábamos fichajes tempranos, que eso entiendo que por cuestiones de mercado no puede ser. Esperábamos gente que conociese la liga, que no necesitase periodo de adaptación, que no hubiese barreras idiomáticas, y eso no fue lo que se trajo. Entonces, ¿que está saliendo bien? Sí, y obviamente pues la alegría es para todos, pero que podía no haber sido así y que sigo creyendo que el mercado se podía haber gestionado mejor. A lo mejor se hubiese gestionado mejor y no resultan tan bien, ¿no? Eso nunca se puede saber, pero que la jugada haya salido bien no me hace retractarme de lo que pensaba entonces, porque es algo que mantengo. Sí, lo entiendo perfectamente. Y el fútbol ni es una ciencia ni es exacta, ¿no? Entonces uno nunca puede saber, ¿no? Al final todo depende de que el balón entre o no entre. Si el Celta no hubiese empatado, pues en ese momento, en el minuto 85, por mediación de Santi Mina, pues volvería el equipo y todos los aficionados pues con la cabeza baja después de un magnífico partido, la verdad. Y el fútbol, como se dice tantas veces, es así. Fútbol es fútbol y esas cosas que se dicen, sí, que parecen tópicos y lo son, pero al fin y al cabo es una de las maneras más adecuadas y más correctas de definir el fútbol. Sí, no hay otra manera de decirlo. Hay un tema del que quería hablar brevemente, Guada, y que nos hace tener que mirar un poco al norte de Galicia, ¿no? No tiene que ver directamente con el Celta, y sí con el rival eterno que es el Deportivo. Y me gustaría hablar de este tema sin ningún tipo de forofismos, sin ningún tipo de celtismo o antideportivismo o algo así. Y me refiero, por supuesto, a la inyección monetaria, a la inyección financiera que ha recibido el equipo coruñés de Abanca, ¿no? Yo cuando leí la noticia, la verdad es que no me lo podía creer. Tenía los ojos como platos y me daba la sensación de estar leyendo, pues no sé, una noticia más de ciencia ficción que otra cosa. ¿Qué te parece esta situación? ¿Cómo lees esta situación? ¿A qué se debe esta ayuda quizá que está recibiendo el equipo coruñés? ¿Y ves agravio comparativo en ello, como muchos periodistas han señalado? Claro, es que sin forofismos, pero aún así veo la situación desde
desde Vigo, ¿no? Desde el sur de Galicia. Y entonces desde aquí, al leer la noticia, pues nos remontábamos casi a la fusión de las cajas, ¿no? En la que la ciudad malparada fue Vigo en su momento. El Celta comentaba el sábado, ¿no? Hacía una declaración institucional diciendo que se premiaba a quien había hecho las cosas mal en lugar de premiar a quien había hecho las cosas bien. Y realmente es así. Nos comentaba Rubén Rey desde Onda Cero que este pasado lunes él intentaba ponerse en contacto con alguien del club para hablar del tema y que el club prefería ya no hacer declaraciones y no meterse. No sabía Rubén exactamente si había habido algún contacto ahí en el medio o había pasado algo, pero es que la realidad es que el estadio del Celta es el estadio municipal de Balaídos, está patrocinado por Abanca, que es el propietario del, por ponerlo entre comillas, eterno rival o del Deportivo. Entonces, ya hace unos años, cuando el Deportivo tenía problemas para seguir y tenía esa gran deuda con Hacienda, y Abanca media y se mete en el medio y asume la deuda y le facilita al Deportivo unas condiciones ventajistas de cómodos plazos de pago, ya aquello, bueno, sonó un poco a, no sé, raro. Después de eso vino este mercado de invierno en el que Abanca inyecta 5 millones de euros para que el Deportivo pueda aumentar ese límite salarial, para que no tenga problemas a la hora de fichar, para que pueda recuperarse y así mantenerse en segundo y así poder pagar la deuda que en su momento adquirió pues con Abanca en lugar de con la agencia tributaria. Bueno, pues más raro todavía, y ya lo rocambolesco me pareció pues eso la semana pasada cuando conocíamos que Abanca va a capitalizar esa deuda en acciones entre un 73 y un 78% de las acciones del Deportivo, o sea que al final Abanca va a ser el propietario del Deportivo, ¿no? Al final, y a la vez el patrocinador, uno de los patrocinadores principales del Celta patrocinando el estadio sin que la aportación económica tenga, vaya por delante, nada que ver. Pero es que al final, si lo veo sin forofismos y si me pongo desde fuera y si trato de verlo, pues no sé, desde Murcia en vez de desde Vigo, Abanca es una empresa privada. Entonces, pues es en lo que se ha convertido el fútbol moderno. Otra cosa es la ética, ¿no? Porque estamos hablando de un banco. Obviamente, a mí no me parece bien. Desde aquí hay un run en el celtismo de boicot a Banca, de retirar las cuentas, tal. Creo que en eso también la gente está en todo su derecho, ¿no? Si tú al final contratas los servicios de una empresa privada y la ética con la que actúa esa empresa no te convence, no te agrada o consideras que directamente no existe esa ética, pues también cada uno está en su derecho de seguir contando con esos servicios o no. Sí, creo que eso que no... En esta ocasión, en el comunicado del Celta del pasado sábado, en las declaraciones a Faro de Vigo, estoy bastante de acuerdo, ¿no? Al final se premia a quien lo hace mal. No me parece lógico y no creo que la solución sea pues al Celta le damos tanto, no, es que no me parece bien lo que se está haciendo a secas con el Deportivo, porque sí, es una empresa privada, pero es que es un banco. Creo que en eso estamos totalmente de acuerdo porque es que además nos encontramos con una empresa privada que pues está utilizando dinero de las personas, evidentemente. Es decir, sí, de todos los gallegos. De todos los gallegos, al final es el Banco de Galicia. El mío no, porque yo estoy aquí en los Estados Unidos, pero sí el de mi padre, por ejemplo, el de mi hermana, etcétera. Entonces, el tuyo, el de Rafa. Entonces, es algo que para mí es absolutamente incomprensible, y por eso digo, no ya desde el forofismo, porque te puedo asegurar que si estuviese ocurriendo lo mismo, pero al revés, es decir, si el Celta se hubiese beneficiado por esto, a mí me parecería exactamente el mismo escándalo, ¿no? De la misma manera que me parece un escándalo que en la Liga Mexicana, por ejemplo, haya equipos, algunos propietarios de equipos que tienen más de un equipo en primera división, son propietarios de más de un equipo en primera división. No es lo mismo. La Liga Mexicana no la controlo lo suficiente para hablar de ella, pero sí que es muy característica. El país en general tiene sus incongruencias, con muchas de ellas no estoy de acuerdo. Pero aquí es que vuelvo a lo mismo, en eso se está convirtiendo el fútbol, ¿no? En vender la Supercopa, en llevártela de España por un puñado de millones. Al final, otro banco patrocina la Liga
en general, la primera, la segunda división, que ahora un banco ya no solo patrocine un equipo, ¿no? Sino que se haga con él, pues es el siguiente paso. No me parece ético, no me parece bien, tampoco me parecería bien si fuese al Celta y en el caso de posicionarme en el caso concreto del Deportivo, pues al final por lo que decíamos, ¿no? Porque es el banco de todos los gallegos, porque todos nos acordamos de la fusión de las cajas, todos nos acordamos de cuando acabó Caixa Vigo, de cuando en aquel momento ya a lo mejor se lo llevó Coruña y salió damnificada mucha gente en Vigo y al final parece que todo vale más en el norte. Sí, yo no me refería a que fuese exactamente la misma cosa lo de México, pero son cosas incongruentes en realidad. Y esto, desde luego, es otro ejemplo más de, bueno, estos derroteros que a mí no me gustan personalmente, que me parecen nocivos a largo plazo por los que está transcurriendo ese fútbol moderno del que tanto se habla y que se mantiene pues gracias a empresas de este tipo, a bancos de este tipo y a las televisiones, evidentemente. Sí, al final eso lleva a que el aficionado, el antes socio, ahora abonado, sea el damnificado, ¿no? A que sean tratados como clientes, a que sean menospreciados por sus clubes, cuando al final no les necesitan para llenar la caja, porque el presupuesto de los mismos pues depende mucho más de las televisiones, como decías, y demás. Pues es una pena porque se están matando al fútbol, que esto es algo que llevamos escuchando muchos años, muchas veces, de muchas maneras, pero claro, que este fútbol ya no es el que conocimos hace unos años. Y yo, desde luego, cuando digo eso, no lo digo con nostalgia necesariamente, pero sí lo digo desde el punto de vista de que no me gusta lo que estoy viendo en la actualidad. Decíamos al principio de nuestra conversación, y para ir terminándola ya, Guada, que bueno, que este punto que el Celta logró en el Santiago Bernabéu es un punto de oro. Pero lo que sí es cierto es que si no se refrenda con una victoria frente al Leganés en el estadio de Balaídos este sábado, dentro de solamente unos cuantos días, pues ese oro bajaría en quilates, me parece a mí. ¿Cómo ves el partido frente al Leganés? ¿Qué claves puede tener este encuentro? ¿Eres de los que piensan que hay que tener mucho cuidado contra el Leganés porque es un equipo muy diferente al Madrid que probablemente le va a poner las cosas difíciles al Celta desde otro punto de vista? Sí, creo que es algo que venía repitiendo yo en las últimas semanas, ¿no? Hasta qué punto un equipo, una plantilla como la que tenía el Celta este año, está preparada para pelear por una permanencia, ¿no? Hasta qué punto los jugadores están preparados anímica, físicamente, tácticamente, para jugarse las castañas con todos estos equipos. Hasta ahora el Celta suma 21 puntos, de los cuales 16 los consiguió frente a los 10 primeros clasificados, ante el Sevilla, ante el Athletic, ante el Villarreal, ante el Valencia en la primera vuelta, ante el Real Madrid y ante el Atlético de Madrid. 5 puntos los consiguió el Celta contra los equipos que están, bueno, pues por debajo de la mitad de la tabla, ¿no? Y al final es a esos equipos a los que le tienes que robar los puntos, porque son a esos equipos a los que tienes que dejar abajo. Este sábado es el Leganés, pero después es el Granada y después es el Getafe. Vienen partidos claves, lo van a ser todos de aquí a final de temporada, pero vienen partidos claves y vienen equipos que no te lo van a poner difícil, que no te lo van a poner fácil, que te lo van a poner muy complicado, que no te van a permitir abrir el campo, en los que vas a tener que en momentos del partido cerrarte atrás, defender, y yo creo que por eso es un poco una prueba de fuego lo del sábado para el Celta, porque si vamos a hablar de punto de inflexión y de encarar lo que queda de competición, por poco que sea, con otra actitud y con lo que esperábamos, con un Celta, con un juego como el que esperábamos a principio de temporada, creo que también es importante contra estos equipos aprender dicho malamente, pero a bajarse al barro, ¿no? A pelear, y el Celta tiene que ser consciente desde el minuto 1 de partido de que lo que tiene que sacar de Balaídos no es un pase bonito como el del Bernabéu ni la mejor jugada. Tiene que centrarse en que lo que hay que conseguir este sábado son los 3 puntos, sea como sea, porque hay que ir dejando rivales atrás. Entonces creo que para ello es muy positivo durante esta semana, ¿no? Verse fuera de la zona de descenso, aunque sea empatados a puntos con el Mallorca, como decía antes, pero verse fuera de la zona de descenso. Creo que es importante, anímica y moralmente, haber puntuado en un estadio como
como el Bernabéu, encadenar 2 jornadas seguidas sumando, por eso, porque llegas ya en una dinámica, pues no te voy a decir súper positiva, porque la situación es la que es, pero no negativa, y que eso, antes de salir al campo, ayuda. Las entradas han bajado de precio, se espera mucha gente en Balaídos, partido sábado a la 1. Al final todo va sumando, la afición también es importante en las malas rachas, en las malas situaciones del equipo, lo venimos viendo durante los últimos años, y creo que todo suma. Creo que va a ser muy importante, creo que vamos a ver mucho en los primeros minutos de partido ante el Leganés, ¿no? Porque al final las cosas pueden salirte o no, y aunque el Celta no puntúe el sábado, necesito ver 90 minutos de actitud, de creer en que este equipo se salva, y se salva pues a veces con florituras preciosas como el pase de Denis a Santi Mina en el Bernabéu, pero a veces también por garra, por, como decía, pues bajarse al barro si la situación lo requiere, y posiblemente contra el Leganés así sea. Sin duda, Guada, y es que si no, a mí no me salen las cuentas, porque quedan 14 partidos y el Celta por lo menos tiene que ganar 6 de esos partidos para estar ahí más o menos en una posición aceptable para salvarse y para no tener que recurrir a los últimos partidos, como fue el caso el año pasado. Desde luego... Es que yo creo que lo del año pasado te sale un año, pero no te sale 2. Es decir, sí, la Eroca funciona hasta cierto punto. A no ser Reconquista, parte 2, no sé qué. No podemos jugar siempre a eso. El año pasado no contabas con Yago, volvió en ese partido ante el Villarreal con aquellos 2 goles. La épica fue precioso, es genial leer aquella crónica, pero eso no te pasa 2 veces. El momento del partido contra el Villarreal, esa ilusión o ese despertar después de esa calma, ¿no? Después de la tormenta, se vivió en el partido contra el Sevilla. Tenemos mucho más margen, tenemos algo más de mes y algo de margen con respecto a esa jornada del año pasado, ¿no? Pues esas semanas hay que aprovecharlas para no llegar al final en la misma situación, porque no creo que aguanten los corazones de la afición, y creo que para todo en estas situaciones, al final fútbol es fútbol, pero creo que como en todo en la vida hace falta una pizca de suerte. Nos acompañó el año pasado y no te va a acompañar 2 veces, porque la lotería no se puede ganar todos los días. Entonces creo que sí que es muy importante pues conseguir esas 6 victorias, y pueden ser 7, 8 o 14, pues muchísimo mejor, pero centrados desde ya, que no se puede dejar nada para el final, porque al final tampoco sabes cómo le van a salir las cosas a los demás. Y ya se sabe que, excepto en El Padrino de Francis Ford Coppola, pues segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Entonces, no necesitamos una segunda Reconquista, lo que necesitamos es un Celta que puntúe en los partidos que tiene que puntuar, y tal y como están las cosas, llegado el momento al que hemos llegado, yo prefiero un gol feo con el trasero de esos del mítico Wimbledon inglés, antes que una jugada magnífica de tiralíneas del Barça de Guardiola que al final no acaba en gol, ¿no? Entonces yo creo que el Celta necesita eso, como tú dices, bajarse al barro y embarrarse ahí y hacer lo posible todos a una, ¿no? En cierto modo, para salir de esta situación. Solo me queda, Guada, pues pedirte una porra. Fernando dijo 2-2 en el Bernabéu, lo creas o no, acertó el resultado la semana pasada. Vamos a ver si lo aciertas tú esta semana. Pues te iba a decir 2-1, pero no sé si venirme arriba ya de todo y decirte 3-0, 3-1 me haces dudar, ¿no? Lo dejo a tu discreción. Aquí lo que digas queda grabado, o sea que tú verás. Sí. Venga, voy a ir a por el 3-1. 3-1, muy bien, pues sería magnífico. La recuperación anímica, vamos, tengo el optimismo por las nubes. Y es que 7 puntos de 9, eso es algo que no hemos visto en el Celta desde hace muchísimo tiempo. Creo que Balaídos tiene que ser importante, además. Creo que para lo que queda, de los partidos en casa no se puede escapar ni un punto. Por supuesto, y yo voy a ir más o menos con mi resultado... pues a una diferencia de goles como la tuya, pero voy a decir un 2-0 para el Celta. A ver si el Celta es capaz de dejar la portería a cero,
como se dice en inglés, una red limpia, clean sheet. Y Sí. bueno, pues a ver si así Cualquiera de ocurre. los dos resultados me vale, te firmo los dos ahora mismo, no te preocupes. Pues muchas gracias, Guada. Ha sido un verdadero placer, como siempre, hablar contigo y bueno, tenerte aquí en los micrófonos del Bar Celeste, por los que puedes pasar siempre que quieras y tengas tiempo. Pues muchísimas gracias a ti, Antón. Ha sido un placer y espero que de aquí a final de temporada todavía hablemos alguna vez para hablar ya con el optimismo más subido que nunca y para hablar en positivo y para hablar desde la tranquilidad de que la permanencia se ha conseguido. Que así sea, y a todos vosotros y a todas vosotras, hacedme caso. Si no lo escucháis ya, escuchad el CIES Podcast en ciespodcast.es, un magnífico podcast de Rafa Valero, Guada Guerra y toda una verdadera familia de colaboradores entre la que me cuento. Gracias Para de nuevo, Guada. Imprescindible, Antón. Gracias a ti. Y nada, escucháis el Bar Celeste, episodio número 52, y muy pronto ya con Fernando seguimos adelante. Como siempre o de siempre, a la Celta. El Bar Celeste, en iVoox y YouTube. Y seguimos en este episodio número 52 del Bar Celeste y conectamos ya con Bayona, conectamos ya de manera transoceánica con nuestro compañero y amigo Fernando Rodríguez Estevez, que además estuvo en el Santiago Bernabéu en persona presenciando el partido Real Madrid-Celta, que acabó con ese magnífico empate a 2 para los intereses de nuestro equipo. Fernando, ¿cómo va todo por ahí? Cuéntanos también, cuando puedas, cómo viviste el partido en la capital de España. Bueno, ¿qué tal, Antón? Muy buenas tardes a todos los celtistas esparcidos por todo el mundo. Pues tengo que decir que todavía me estoy recuperando de ese partido porque lo viví casi al 100% de pie, los 90 minutos de pie, con lo cual eso ya supone un esfuerzo. Ya no fue solo físico, sino mental y de tensión desde que prácticamente el Celta se adelantó en el marcador con ese gol de Smolov. Pues como siempre, encantado aquí en Bayona de hablar contigo de este partido, que ya digo que nos ha dejado a todos muy contentos, porque no solamente se sumó un punto en un campo dificilísimo, sino que también se dio una imagen de un equipo ya compacto, un equipo hecho, sobre todo en la parte defensiva. Creo que el Celta salió muy bien plantado al campo. Yo no recordaba un equipo celeste tan bien plantado en el campo y sin fisuras, ¿no? Creo que se vio por primera vez en muchísimas semanas un equipo realmente pues con todas las letras de equipo, ¿no? Nadie, digamos, descoordinado, nadie haciendo la guerra por su cuenta, de lo que habíamos hablado muchas veces, y por lo contrario, un equipo muy armado ya desde la defensa, que es como hay que estar armados cuando uno visita templos como el del Santiago Bernabéu. Y luego hay que tener la suerte y también la calidad que ahora tiene el Celta, todavía aumentada con ese fichaje de invierno de Smolov, ¿no? Ese primer gol que puede parecer sencillo, porque quizás en parte es un error del Real Madrid, hay que saber meterle la tranquilidad con la que define el delantero ruso. Bueno, pues es algo que se echaba de menos por estos lares. Así que, bueno, inicialmente, Antón, esta es mi valoración. Sí, a mí me molesta enormemente, y lo comentaba también con Guada, como muchos periodistas madrileños y de otros medios nacionales en España, pues le suelen quitar mérito al otro equipo cuando resulta que el Madrid o el Barcelona no ganan un partido, o cuando lo pierden, cuando se dejan puntos en el camino. Vamos, el caso es que he escuchado muchas valoraciones del partido, he leído algunas críticas del encuentro, algunas crónicas más bien, y he visto que, bueno, se habla de los errores del Madrid mucho más que de los aciertos del Celta, y yo no sé si estás de acuerdo, pero creo que el Celta presentó una muy buena imagen sobre el césped del Santiago Bernabéu, y además hizo un partido muy sólido en el que le plantó una cara importante al Real Madrid, uno de los mejores equipos de Europa en estos momentos y líder de la Liga en España. Bueno, es histórico que la prensa generalista diga que cuando un equipo grande pierde, la culpa
es solamente del equipo grande que ha hecho mal las cosas. Eso es algo que llevo viviendo desde que tengo uso de razón, desde que soy pequeñito y sigo al Celta, ¿no? En muchas ocasiones les hemos ganado a los grandes y los comentarios pues van por esos derroteros que tú comentas. Pero insisto, el Celta con su buen planteamiento y sus líneas juntas, la colaboración a la hora de defender, no se defendía uno contra uno, sino que iban ayudas al jugador que estaba defendiendo, con lo cual ya la defensa se convertía en un 2 o 3 jugadores para uno, lo que propició que se robaran muchos balones. Todo ese trabajo da como resultado pues que el partido no se nos vaya de las manos en la típica goleada que te podrían meter cuando uno visita estadios como estos. Así que hay mucho trabajo detrás de este punto conseguido. Hay un trabajo también y una apuesta ambiciosa de Óscar García, que en el banquillo inicialmente no presentaba ningún defensa, lo cual a mí ya me sorprendió, y luego los cambios que hizo pues fueron acertados. Así que, bueno, pues frente a esas valoraciones que se hacen desde el ámbito generalista, desde la prensa, digamos, quizás radicada en Madrid, pues ya te digo, estoy acostumbrado a esos comentarios y como digo, siempre se han hecho, y claro, quizás lo que estos periodistas pretenden, bueno, periodistas los que lo son, los que no, pues no son periodistas, pero quizás lo que pretenden es que, o lo que pretendían, es que el Celta se abriese claramente, despegase sus líneas, cada uno hiciese la guerra por su cuenta, fuésemos pues más atrevidos de lo que aconsejaba la prudencia que se tuvo, especialmente al principio del partido, y de esa forma pues que cayera la goleada, ¿no? Quizás ese era el objetivo de los periodistas y quizás ese es el enfado oculto, ¿no? Que tienen, pero como digo, el análisis del partido pues es mucho más amplio. Y es que yo veo que la prensa radicada en Madrid es, yo creo que demasiado madridista en muchos casos, ¿no? Cuando ve los partidos. Incluso algunos periodistas o pseudoperiodistas que no son necesariamente del Madrid, pues acaban pecando de madridismo también. Pero bueno, dejemos eso a un lado. Y yo creo que leyendo el partido diría que la defensa me impresionó mucho por su solidez. Muchos centros del Real Madrid, muchos corners del Real Madrid que se despejaban de una manera que en otras ocasiones no solía ocurrir. Me gustó mucho también la conexión, el centro entre Bradarić y Okay, que hizo otra vez un magnífico partido. La entrega de Rafinha, por supuesto Iago Aspas dirigiendo el equipo, Smolov con ese acierto magnífico en el primer gol que hizo que fuese imposible para mí ya ver el partido con la tranquilidad que yo esperaba que iba a haber, porque no tenía pensado que se pudiese empatar o ganar en el Bernabéu. Y bueno, además de esto, o contando con esto, ¿cuáles fueron para ti las claves, tú que estabas ahí in situ viendo el partido, de este empate del Celta en Chamartín? Bueno, yo no contaba con que el Celta se adelantara tan pronto, tenía la esperanza de a lo mejor por darles algún susto, pero desde luego con ese 0-1 no contaba, y tengo que decir que a partir de ese momento, y quizás por estar en el propio estadio y de vivirlo en directo, en vivo y en directo, pues tuve la sensación de que el reloj dejó de correr como estaba corriendo hasta ese minuto del gol de Smolov, y lo pasé realmente mal, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya te digo, pues todo el partido con una tensión increíble, deseando que llegase el descanso con esa ventaja, que también fue complicado, y una segunda parte en la que, bueno, se sabía que el Madrid iba a salir con una actitud pues quizás más potente que la de la primera parte a conseguir la remontada, ¿no? Me preguntabas por las claves. Bueno, la primera, te la comentaba al inicio del programa, yo creo que el Celta se plantó muy bien en el campo y no se descosió. Fue capaz de aguantar esa estructura, esa fuerte estructura, empezando ya por la defensa, y quizás dejando que, bueno, que a lo mejor el Real Madrid manejase más el balón, pero hay que destacar que cuando el Celta tenía el balón no lo rifaba en muchas ocasiones, sino que trataba de jugarlo y aparecían apoyos en distintos puntos del campo, con lo cual se podía hacer una conducción limpia y una conducción en muchas ocasiones, no digo siempre, pero en muchas ocasiones una conducción bueno, pues atractiva incluso en un campo como este, ¿no? Eso pues lo que nos muestra es que los jugadores creen en una idea
definida desde el cuerpo técnico y no se dejan llevar por por el ambiente y por la situación y por el contexto que es jugar en el Bernabéu. Eso hay que ponerlo en valor porque muchísimos equipos que empiezan bien en campos como este se descosen al cabo de X minutos. El Celta fue capaz de mantenerse como bloque durante prácticamente todo el encuentro. Eso yo creo que es una clave general que nos ha dado ese punto, ¿no? Y luego que recuperasen el olfato goleador, bueno, pues gente como Santi Mina, ¿no? Un jugador que yo ya he dicho que no está ni mucho menos al nivel al que se espera, pues mira, de vez en cuando está bien tener noticias como ese segundo gol, un gol además de un gol trabajado, un gol fundamentado en esa ambición de Óscar García, pues de hacer unos cambios realmente ofensivos e irse a por el empate, pues porque el 2-1 daba igual que el 4-1, con lo cual era pues morir matando, ¿no? Y afortunadamente hemos pues empatado con esta forma de jugar, Antón. Ya que mencionas los cambios de Óscar García y su papel en este partido, y ya lo habías mencionado también al principio de nuestra conversación, vayamos pues un poco más a fondo a comentar esos cambios. ¿Cómo valoras esas decisiones que tomó en este partido en particular Óscar García, que ha sido criticado en muchos otros partidos por cambios en los que quizá no ha acertado de la manera en la que sí ha acertado este pasado fin de semana? Bueno, antes de los cambios hay que hablar de jugadores que ya salieron de titulares y que fueron los fichajes de invierno, ¿no? De Smolov ya hemos hablado, cómo se está adaptando bastante rápido. Ese mediocentro croata, Bradarić, yo creo que demostró o pareció demostrar que lleva aquí pues más tiempo del que realmente lleva, ¿no? Se adaptó bastante bien y jugó de una manera pues sorprendentemente positiva, ¿no? Yo creo que quizás no fue muy destacado, pero sí ayudó a que jugadores como Okai u otros que estaban en el medio del campo pues fuesen capaces de dar su mejor versión. Y respecto a los cambios, bueno, está claro que Denis no atravesaba por su mejor momento, pero con acciones como esas, bueno, pues parece que se puede recuperar, a pesar de que se ha lesionado esta semana y puede que no sea de la partida contra el Leganés, ¿no? Y bueno, ¿qué decir del resto de cambios? Santi Mina, que entra y hace ese gol, sin duda, como digo, tiene que servirle para recuperar la moral, ¿no? Así pues, esta vez sí que acertó Óscar García con los cambios, quizás en otros momentos no tuvo fortuna. Sí que hemos dicho que muchas veces los cambios los hace para ganar y es ambicioso, pero no le acompañaban los resultados. Ahora parece que sí, que las cosas están cambiando. Veremos si en los próximos partidos, como por ejemplo ese crucial del Leganés este sábado, pues confirman esa idea de Óscar, que bueno, que realmente siempre ha sido fiel a ese espíritu ambicioso, ¿no? En lugar de encerrarse, bueno, pues busca siempre la portería contraria. Yo creo que los cambios fueron muy positivos y bueno, el resultado le da la razón al entrenador, ¿no? Sí, además, una cosa que a mí me parece importante, que hay que subrayar, es el hecho de que con todo el potencial que tiene el Madrid y con toda la presión que el Madrid ejerció, sobre todo a partir del gol de Smolov, pues presionando en el centro del campo, recuperando balones en el centro, a veces incluso en la propia línea de 3/4 del Celta, y lanzando centros, intentando entrar al área por las diferentes bandas, aunque yo creo que entraron mucho más por la de Kevin. A pesar de todo eso, el Madrid en el primer tiempo no lanzó un solo tiro por dentro de los 3 palos. Y bueno, eso no sé si habla mejor de nuestra defensa o peor de su ataque o una mezcla de las dos, ¿no? El caso es que con todo el potencial del Real Madrid y en casa, el Celta fue capaz de plantarle cara desde un punto de vista defensivo, yo creo que con una solidez que no se había visto antes. Quizá esto es algo de lo que hay que tomar nota para los próximos partidos, ¿no? Bueno, yo creo que es una mezcla de la buena defensa que realizó el Celta y de que los jugadores del Real Madrid se desesperaron quizás antes de tiempo porque veían que no había forma de penetrar la portería y esa ansiedad te juega malas pasadas cuando intentas disparar a la puerta. Yo creo que se vio, ¿no?
Así que sí que es una mezcla de las dos, pero en buena parte producido por la gran concentración de los defensas celestes. Así que bueno, yo creo que el motivo de esos 0 tiros entre los 3 palos en la primera parte es, como digo, el buen trabajo del Celta, porque la calidad de los jugadores del Madrid se da por supuesta. Entonces, bueno, pues realmente creo que pecaron de ansiedad y solo hay que ver cuando acabó la primera parte los jugadores del Madrid, pero bueno, esto ya es un clásico, dirigiéndose al árbitro, que claro, una vez más vemos cómo pues el escenario impone a los árbitros y las camisetas pesan, algunas más que otras, ¿no? Desde luego la ansiedad del Madrid se notó ya en ese momento del pitido final de los primeros 45 minutos. Ya se encargaría el árbitro después de añadir, creo que 6 minutos en la 5 segunda. al final, sí. 5 minutos al final, bueno, 5 minutos. Es que yo no vi los últimos minutos. Te puedo decir, Fernando, que cuando Santi Mina empató el partido, quedaban pues 5 minutos de tiempo reglamentario y después el tiempo añadido, y yo apagué la televisión y salí a dar una vuelta por el vecindario y le dije a Erin, a mi esposa, le dije: hey, llámame en cuanto el partido se acabe, que yo vuelvo a casa porque no quiero ver estos últimos minutos porque voy a estar demasiado nervioso. Y así fue. Después volví a casa y me encontré con el empate y el punto y la alegría, pero no vi esos últimos minutos. Tenemos, Fernando, a Smolov, tenemos a Murillo, tenemos a Bradarić, y yo hablaba anteriormente en el programa con Guada y le decía que yo había sido muy crítico con la directiva en el sentido de que creo que se tardó mucho en hacer los fichajes. Me daba la sensación de que no se estaba moviendo ficha a tiempo, que se estaba tardando mucho, que se buscaban cesiones más que tratar de contratar a alguien. Y ahora, por lo que hemos visto de estos jugadores en estos primeros partidos, parece que las cosas pueden funcionar. ¿Cómo valoras tú, después de haber visto ya a estos jugadores en algunos partidos? Aunque claro, no podemos ver el futuro, pero ¿cómo valoras lo que has visto de estas nuevas incorporaciones del Real Club Celta de Vigo? Bueno, Murillo se consolida ya como un defensa imprescindible en el Celta. Volvió a realizar un gran trabajo este pasado domingo en el Bernabéu. Bradarić, te lo comentaba antes, creo que su forma de estar en el campo y su aplomo, pues hablaban de un jugador que lleva aquí muchísimo más tiempo del que lleva, con lo cual también positiva esa aparición, además como titular, ¿no? Y de Smolov, había comentado ya que me había gustado el día que debutó con el Celta, que no llevaba ningún entrenamiento encima, pero los pocos minutos que tuvo, pues ya había demostrado que tenía mucha calidad en la cabeza, veía el fútbol a una velocidad tremendamente rápida y además con el balón pues era un jugador habilidoso y muy inteligente. Todo esto yo ya lo vi en los pocos minutos que disputó en Mestalla, en Valencia. Quizás el siguiente partido no fue de sus mejores partidos en Balaídos, pero este partido en Madrid ha vuelto a confirmar que podemos estar ante un buen delantero. Así que yo creo que son 3 jugadores que pueden ser perfectamente titulares y yo ya hablaba bien de ellos antes de que se pusieran a jugar porque, bueno, pues porque tenían cartel, ¿no? Recuerdo una calorada discusión con Antonio García Teijeiro sobre Bradarić, pero bueno, veremos si siguen las buenas actuaciones de este jugador, de Filip Bradarić, en las próximas jornadas, ¿no? Yo creo que es importante que Bradarić se entienda con Okay para así Okay pueda jugar, para que así Okay pueda jugar con mucha más soltura, con Rafinha un poco por delante y un poco más suelto, y eso le da, yo creo, que mucho más dinamismo al centro del campo, que el Celta lo necesitaba, porque sobre todo teniendo en cuenta la salida de Lobotka, ¿no? Pues es importante que el centro del campo, que es eje de cualquier equipo de fútbol y sobre todo en este fútbol moderno en el que estamos ahora, pues funcione bien para que los balones lleguen a donde tienen que llegar, para que las ocasiones se puedan ir forjando y también para que se puedan encontrar espacios, ¿no? Que si no hay un buen movimiento en el centro del campo, si no hay intentos de entrar por las bandas, pues es muy difícil también crear esos espacios. En ese sentido, creo que la conexión entre Okay y Bradarić puede ser importante de aquí al final de la temporada. Pero yo creo también, Fernando, no sé si estás de acuerdo, que es muy importante desde el punto de vista del entrenador, del cuerpo técnico, pues recuperar anímicamente
a jugadores que ya estaban, porque yo también lo he dicho, o lo dije hace bastantes programas, que si el Celta se salva, yo creo que tiene que ser, pues además de con buenas incorporaciones, con la recuperación anímica y física también de los jugadores que ya están, que son realmente la base del equipo y la manera de que el Celta pues pueda salir de esta situación tan difícil en la que se encuentra, y todavía se encuentra, por supuesto, después de este empate en el Bernabéu. Bueno, yo ya lo dije antes de que se fichara ningún jugador en invierno, que la base estaba aquí y los que nos tenían que sacar del atolladero eran los jugadores que ya estaban, pero creo que sin duda se ha acertado con los 3 fichajes. Veremos si se confirman estas buenas sensaciones, pero creo que se han acertado con los 3. Es un jugador por línea, y a todo esto hay que sumar la consolidación de Rubén Blanco como portero. Además, o digamos, a pesar de ese penalti que cometió en el Bernabéu, ¿no? Un penalti que, bueno, no tenía ningún sentido realizarlo, porque lo máximo que podía hacer el jugador del Real Madrid en esa situación era centrar. Lo máximo. Lo normal hubiera sido quizás que hubiera salido por la línea de fondo ese balón. Así que si a Rubén le respetan las lesiones, crucemos los dedos, y si al resto de fichajes pues siguen demostrando esas acciones que han realizado en las últimas semanas, bueno, pues creo que hay motivos para creer en una salvación que quizás, como decíamos hace poco, esté más barata de lo normal, quizás en torno a los 40 puntos, incluso algo menos, ¿no? Porque vemos que también les cuesta puntuar a los de la zona baja, con empates y alguna que otra victoria aislada, ¿no? Quizás tenemos ahí una oportunidad ahora con los partidos que vienen, especialmente con el del Leganés, Antón. Y es que el Madrid consiguió marcar, en 2 ocasiones, pues gracias a errores puntuales de un Celta que estaba muy sólido en defensa. Y yo creo que el error de Rubén es garrafal, es de esos errores infantiles que a veces cometen los porteros porque no son máquinas, pero bueno, es algo en lo que hay que trabajar, porque después del trabajo que el Celta realizó sobre el terreno de juego, por un error como ese, volverse de vacío de Madrid, pues sería muy triste, la verdad. Por suerte no fue así, pero desde luego ese sí fue un error que bueno, pues es subsanable, y creo que Rubén, si ve esas imágenes, que las habrá visto, pues se dará cuenta del error, porque el balón prácticamente estaba fuera del campo, y además sin ningún tipo de ángulo para que el atacante del Madrid pudiese marcar. Si nos atenemos, Fernando, a la actualidad futbolística gallega, tenemos que hablar, aunque sea brevemente, y ya le dije a Guada, sin forofismo si es posible, de la situación por la que atraviesa el Deportivo, ¿no? El eterno rival del Celta, un poco más al norte de Vigo, que bueno, en estos momentos pues ha recibido de parte de Abanca una inyección financiera importante. Si quieres, Fernando, pues te doy la oportunidad de que comentes o des tu opinión acerca de esa situación, que a mí me ha parecido, como ya le dije a Guada anteriormente, realmente insólita, y desde el punto de vista de cómo se ha hecho y del agravio comparativo que supone, pues verdaderamente lamentable. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, algunas voces ya han surgido del Real Club Celta, no sé si de forma extraoficial o no, pero de hecho algún medio lo ha recogido, que hay cierto malestar en el club, porque el Celta considera que él ha hecho mejor las cosas que el Deportivo de La Coruña en el ámbito financiero, y el trato no ha sido el mismo. Por lo tanto, se queja el club vigués de que no se trata a todos los equipos con el mismo rasero, ¿no? Veremos cómo evoluciona esa adquisición, pero sí se podría decir ya que Abanca es, la dueña del Deportivo, y a la vez pone el nombre al estadio de Balaídos, ¿no? Esas cosas pasan ahora en el fútbol moderno, entonces.
Sí, pero ¿qué te parece a ti eso? Es decir, ¿te parece que es algo legítimo? ¿Te parece que es algo que tiene sentido? ¿Te parece que es algo escandaloso? Yo me imagino que si ha habido un trato, bueno, es un trato más, me imagino que el Depor tendrá unas condiciones que cumplir y Abanca, digamos que, bueno, ha ejercido su papel como banco y ya digo, puedo entender el disgusto del Real Club Celta. Tampoco tengo demasiada información de esa adquisición, pero ya digo que todas las operaciones tienen sus pros y sus contras y me imagino que el Depor tendrá que cumplir ciertas condiciones, ¿no? No conozco los detalles de esa adquisición, pero ya digo, entiendo la protesta, entre comillas, del Celta y realmente a mí lo que me importa es que el Real Club Celta se mantenga en primera división y oye, que el Depor haga lo que pueda en segunda división, ¿no? Y no sé si tendremos derbi próximamente, Celta-Depor, o a lo mejor dentro de muchos años más, ¿no? Si hay derbi, que no sea porque el Celta baja a la segunda división, No, sino porque en esperemos que algún no. momento el Deportivo pues vuelva a pisar territorio de primera. Yo ya he hablado de este tema con Guada anteriormente y la verdad es que, bueno, me parece algo que es un verdadero salvamento en toda regla de un equipo, de una institución pues que estaba haciendo las cosas muy mal económicamente, como es el Deportivo. El Celta, en cambio, sí es cierto que se puede criticar muchísimo a la directiva céltica por muchas razones, pero no por el saneamiento económico al que ha sometido al equipo, que es algo muy importante. Otra cosa es Sí, que... bueno, pero también hay que recordar que el Celta atravesó un proceso concursal y Abanca no se llamaba de aquellas Abanca, se llamaba Caixa Nova, pues fue fundamental también para que el Celta pudiera salir de esa situación comprometida económicamente que se produjo cuando llegó Mourinho a la presidencia, ¿no? Pero también es cierto que esa banca de la que tú hablas en ese momento pues no se convirtió en dueña o dueño del Celta, ¿no? Ya, Que eso sí, sí. es así que es una diferencia importante teniendo en cuenta que además esa banca, como tú decías, patrocina también al Real Celta. Pero bueno, eso es algo que está fuera de nuestras manos. Simplemente quería saber si tenías una opinión al respecto. Y bueno, como digo, escucháis un nuevo episodio del Bar Celeste, episodio número 52, que podéis escuchar tanto en iVoox como en YouTube. Y, por supuesto, podéis seguirnos en Facebook y también, y además tenemos unos cuantos suscriptores más a día de hoy en YouTube también. Creo, Fernando, que toca ya pasar página para llegar a la página que va a hablar acerca de este partido que el Celta va a jugar el sábado en casa frente al Leganés. Este sí es ya un equipo de nuestra liga, ya no es el estratosférico Real Madrid, que al final resultó no ser tan estratosférico, por suerte para el Celta. Y yo creo, Fernando, que este es un partido en el que hay que refrendar ese magnífico punto de oro sacado en la capital para sumar durante 3 partidos seguidos, cosa que yo no recuerdo que haya pasado en la actualidad cercana del Celta, ¿no? En este pasado cercano del Celta. Si el Celta consiguiese ganar frente al Leganés, que no va a ser nada fácil, pues conseguiría 7 puntos de 9, y eso yo creo que no se recuerda últimamente. ¿Cómo ves el partido frente al Leganés? ¿Cuáles piensas tú que pueden ser las claves de un partido que sé que vas a presenciar en directo y que yo tendré que presenciar en diferido porque al ser tan temprano aquí, creo que el canal que normalmente ofrece la Liga Española no lo va a ofrecer en directo? Bueno, yo creo que es un partido realmente clave porque, como dices, venimos de puntuar en 2 encuentros dificilísimos y, claro, se supone que este partido debería ser más fácil que los anteriores para el Celta, pero llevamos una temporada en la que sucede lo contrario. Así que, claro, hay que tener todas las precauciones del mundo frente a un Leganés que podría perder en las próximas horas a un nuevo delantero. El Sevilla le fichaba recientemente a En-Nesyri y parece ser que otro de los delanteros que tiene el Leganés pues es objetivo del Fútbol Club Barcelona, ¿no? En las últimas horas se ha hablado mucho de
de eso y veremos si al final se concreta, porque un equipo que necesita el gol como el Comer, el Leganés, pues se podría ver de repente sin dos delanteros. Así que yo espero un partido pues muy precavido, y creo que el Celta debe ser consciente de que con los equipos pequeños ya no se pueden conceder más puntos, ¿no? Lo hemos hecho con muchísimos equipos de la mitad de la tabla para abajo, desde el puesto 10-11 hacia abajo, y creo que es momento ya de, bueno, pues dar un paso adelante y de paso arreglar el golaveras, ¿no? Porque contra el Leganés en Butarque el Celta perdió, y quizás es momento de arreglar ese golaveras, que puede ser fundamental en el tramo final de temporada, ¿no? Espero un rival, bueno, pues con muchas precauciones, porque el Leganés sabe a quién se enfrenta, y quizás busquen un empate como mal menor, ¿no? Yo la verdad es que tengo ganas de ver al Celta post Santiago Bernabéu jugando contra un equipo pues que no es en absoluto como el Real Madrid, ¿no? Y para mí ese es el aliciente del partido, además de la posibilidad de sumar 3 puntos y ganar 2 partidos seguidos en casa, que esa es otra cosa que hace mucho tiempo que no ocurre, y el Celta lo necesita el equipo, lo necesita la afición, y lo necesitamos todos desde el punto de vista de que hay que empezar a subir en la tabla, y como tú dices, uno de los problemas puede ser al final de la temporada ese golaveraje particular que a veces pues puede resultar decisivo, ¿no? Quedan 14 partidos de liga y por mis cuentas más o menos el Celta tiene que ganar 6 de esos, ¿no? Porque si sumase otros 18 puntos estaría muy cercano a la salvación, y creo que este partido puede ser un buen partido para comenzar esa escalada. Yo dije 2-0, Guada dijo 3-1. Último comentario, Fernando, sobre el partido, y después porra. Bueno, hablando de la porra, hay que recordar, y no me gusta, bueno... Pues, lo dije en la primera parte del programa, Fernando, y además aquí le ponemos la música y todo, porque acertó contra viento y marea y contra la lógica el resultado 2-2 del Real Madrid Celta. O sea que, congratulations, Fernando, muy bien hecho. Parabéns. Thank you very much. Bueno, ya dije que había puesto la porra con más corazón que cabeza, y bueno, a veces el corazón pues funciona, ¿no? Ahora voy a intentar ser un poco más cauto. Como decía, es un partido bastante complicado, porque vamos a encontrarnos a un Leganés con muchas precauciones. No sé si el 2-1 estaba dicho, Antón, creo que no, sí, ¿no? No. 3-1 por parte de Guada y 2-0 por mi parte. Bueno, pues yo creo que es un 2-1 clarísimo. Estoy visualizando ya el partido. Creo que va a ser un partido de resultado corto, y creo que, bueno, el Celta va a conceder gol, como lo suele hacer, pero tenemos ya la pólvora menos mojada que en jornadas anteriores. Confío mucho en la capacidad goleadora de Smolov, también de Yago Aspas, e incluso un poco más ahora que la capacidad goleadora de Santi Mina, ¿no? Creo que le ha venido bien este gol en el Bernabéu para creerse de una vez que, bueno, que es el delantero que fichamos el pasado verano. Bueno, ya que estás viendo el futuro en tu bola de cristal particular, pues anímate a decirnos quién marca, venga, el 2-1. Pues el 2-1, uno de ellos va a ser Smolov, que yo creo que ya, bueno, pues está en una dinámica muy positiva. Y le voy a dar un segundo gol a nuestro querido defensa Joseph Eidú, porque el otro día estuvo a punto de meterlo casi. De un cabezazo, y creo que lo merece. El otro día fue una pena, realmente Courtois tuvo que hacer un paradón, porque el 0-2 estuvo muy cerca y hubiera sido realmente un bombazo en el Bernabéu. Ahí sí que yo veía los 3 puntos, pero vaya mano que sacó uno de los mejores porteros de Europa en estos momentos, que es el belga Courtois, y por eso juega en el Madrid y no en otro equipo. Para terminar, Fernando, dale una puntuación, si puedes, a la experiencia de ver ese partido del Celta, el viaje a Madrid y estar allí presente en uno de los campos más famosos del mundo. Bueno, tengo que decir que ya en la propia entrada te pone acuda por favor con suficiente antelación al encuentro. Lo que pasa es que uno, hasta que vive el momento de entrar, no se da cuenta de la de gente que accede a Santiago Bernabéu. Yo iba
bueno, pues acompañado de una amiga y la cola que vimos allí, bueno, nos sorprendió, pero sobremanera. Jamás había visto una cola tan larga en un estadio, ¿no? Colas en cada una de las 4 torres por las que se accede en gran medida al Santiago Bernabéu. Esa fue ya una experiencia tremenda porque te das cuenta de, bueno, pues de la de gente que atrae este estadio y este club, ¿no? Como digo, posteriormente tuve que ver el partido pues prácticamente de pie los 90 minutos, no porque quisiera, pero el resto de los aficionados celestes allí en esta grada visitante, bueno, pues decidieron mantenerse en pie, así que o me unía a esa forma de verlo o me quedaba sin ver el encuentro. Así que el partido fue muy intenso y ya digo, acabé bastante cansado. Bueno, te iba a preguntar si era, cuando decías que estuviste de pie todo el partido, te iba a preguntar si era porque no quisiste gastarte más pasta para conseguir una mejor entrada o si es por otra cuestión. Veo que es por otra cuestión. Tenía butaca. Bueno, Fernando, como siempre ha sido un placer charlar contigo en este episodio en 2 partes del Bar Celeste esta semana. La primera parte con Guadaguerra y la segunda parte pues tú y yo charlando acerca de este partido que, bueno, esperemos que sea el inicio de una escalada en cuanto a puntos y en cuanto a posiciones del Celta en la tabla de la primera división para mantenerse donde todos pensamos que tiene que estar. Terminamos ya. Muchas gracias, Fernando. Y nada, nos vemos, o por lo menos nos escuchamos y hablamos la semana que viene después del Celta Leganés. Bueno, pues un saludo para ti, un saludo a todos los oyentes que, como decías antes, cada vez son más a través de las redes sociales. Solamente nos queda, Antón, creo, dar ese grito celeste, ¿no? Pues sí, recordar a toda la audiencia que nos siga en Facebook, en iVoox y también en YouTube, donde os podéis también suscribir para saber cuándo se va a publicar el próximo episodio del Bar Celeste. Vamos allá con ese berro céltico, ese grito celeste, a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Coma sempre o de sempre. ¡A la Celta!